moteros y moteras, nos encontramos un año más en Moto Center Switch para hacer unas pruebas de motos. La vez anterior hice un vídeo en el que probé 3 motos, que aquí os dejo el vídeo si no lo habéis visto. ¿Qué motos probaremos hoy? Como siempre os lo enseño después de la intro. Bueno, pues antes de empezar el vídeo quiero dar las gracias de todo corazón a Moto Center Switch por varias razones. La primera, por dejarnos cada año probar sus motos sin ningún tipo de compromiso y de una manera totalmente libre. La segunda es porque la prueba de motos se hizo en sábado y en domingo. Yo fui el sábado, estuve probando las motos y resulta que cuando llegué a casa la cámara de acción que tenía me quemó literalmente las 2 tarjetas de memoria que había utilizado. Y entonces, ¿qué hago? El domingo fui otra vez a primera hora de la mañana y les expliqué lo que me había pasado. No pusieron ningún problema y no solo no pusieron ningún problema, sino que me dejaron exactamente igual las motos e intentaron que ningún otro cliente las utilizase mientras que yo estaba grabando. Además, es un centro que siempre me ha tratado muy bien y que me ha puesto un montón de facilidades en las revisiones y en lo demás. Así que muchas gracias Moto Center Switch. Vielen Dank. Y bueno, pues ya empezamos con el vídeo. Vamos a ello. La prueba de motos se hace, como decía, una vez al año en el concesionario para todos los clientes y gente que se quieran pasar por él, a probar las motos que hay a disposición, que os aseguro que son muchas y muy variadas. Las condiciones son únicamente tener permiso de conducir en regla y un documento identificativo, inscribirse en un formulario que hay que rellenar y nada, a rodar. El tiempo máximo que aconsejan son de 20 a 25 minutos, aunque con pesados como yo toleran algún minuto extra. El concesionario es al mismo tiempo taller y tiene varias marcas. Las principales son BMW, Triumph y KTM, pero disponen también de tienda de motos de ocasión, donde podemos encontrar otras marcas. Las motos están siempre perfectamente revisadas y listas para rodar. Pero vamos a rellenar el formulario y empezamos. La primera moto fue una posible decisión de futuro. Y es que quería saber si había mucha diferencia entre mi moto, la BMW GS 1200 Rally del 2018, con la actual GS 1250 Rally. Lo primero que llama la atención es el cuadro de mandos digital respecto al mío analógico mixto, con una cantidad ingente de información y con distintas configuraciones de la moto a gusto del piloto. Lo segundo a destacar es lo ligera que es respecto a la mía. Los giros y maniobrabilidad hacen sentir una facilidad de conducción tremenda. El paso por curva, frenos ligeramente mejorados y algo más de potencia hacen que se disfrute sin duda de una experiencia nueva a pesar de no ser, en general, excesivamente diferente a la mía.
En resumen, una opción a valorar si tengo que decidirme a cambiar mi moto en un futuro. Sería quizá, de momento, la primera opción. La segunda moto fue algo que nunca imaginé conducir. Este estilo de motos en principio me resultan muy incómodas por la posición, mi envergadura y la maniobrabilidad de la moto en sí. Para lo que yo hago y busco, quizá no sería algo que me plantease nunca tener, pero tengo que reconocer que no solo me gustó, sino que disfruté mucho de la conducción, y siendo sinceros, más el segundo día que el primero. La palanca de cambios que lleva, que obliga a hacer parte del desarrollo con el talón del pie, al principio resulta bastante incómodo y lioso, pero una vez te acostumbras es mucho más cómodo para una moto así. La posición es una cuestión de enfundarse bien en la moto, y después se va bastante cómodo. Quizá lo peor es el radio de giro, sobre todo en parado o a velocidades bajas, pero es una moto para lo que es, y se disfruta bastante. En resumen, a pesar de no ser mi estilo de moto, siempre quise probar una así, y esta grandiosa BMW no me defraudó, totalmente impresionante. La tercera es un capricho. Porque las Naked en general no me suelen gustar, pero esta Triumph, con sus 1200 centímetros cúbicos y sus 180 caballos, le dan una fuerza de una R que llevan a disfrutarla mucho más. Con la posición retrasada de las estriberas y una posición de conducción al ataque, no ayuda demasiado a la grabación del vídeo, salvo cuando estás erguido, pero sin duda te hace integrarte en la moto perfectamente. Acostumbrado a la mía, ir subido a la Speed Triple te hace sentir como si llevases un juguete entre las piernas, pero su potencia y empuje te ayuda a tomártela en serio. Increíble paso por curva y disfrutona a más no poder. Sinceramente me encantó y me dejó totalmente enamorado, tanto por sus formas como por su motor. En resumen, si ahora mismo me tuviera que comprar una Naked, sin duda sería la elegida,
pues es la única que he probado hasta el momento y han sido unas pocas que me ha enamorado desde el minuto 1. Esta es un recuerdo a Xavi Fábregas. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time. Porque hay un youtuber que sigo llamado Xavi Fábregas que tiene una Tiger pero de 800 y siempre la quise probar. Esta es una 1200, algo más potente y muy del estilo, al menos estéticamente, de la GS, pero con algunos detalles que por mi corpulencia no me hicieron disfrutar de una postura cómoda de conducción. No pude recuperar lo que grabé con la cámara de acción, ni pude probarla al día siguiente, pero creí que merecía formar parte del vídeo porque aunque no sería una de mis favoritas en caso de cambiar de moto, me gustó bastante la conducción y los detalles de la moto. Bueno, moteros y moteras, pues por aquí vamos a dejar el vídeo y os voy a presentar la moto con la que me voy a quedar. ¿Qué os pensabais, que me iba a cambiar de moto? Todavía nos tiene que dar muchas alegrías esta moto de aquí. Si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, darle al like y por favor, suscribíos. Nos vemos la próxima semana, más y mejor, en Moto por Suiza. Hasta la semana que viene.